tuvimos la oportunidad, el abogado Alpizar tuvo la amabilidad de sacar a un cubano que estaba en Chrome en aquel entonces, y le hicimos todo el proceso migratorio. Ya eso no se puede hacer. Sí, como no, todo siempre es posible. Sí. Claro. Lo que pasa es que es una misconcepción acerca del tema de cuáles son los derechos que son dados a los inmigrantes que vienen sin autorización por la frontera. Y el primero y todo empieza ahí es la capacidad que cada uno tiene y el derecho que tiene y la garantía de que estas personas que entran a través de la frontera sin autorización puedan solicitar refugio en los Estados Unidos a través de una solicitud de asilo político. Voy a jugar, a ver si tengo Sí, otro lado, pero quiero primero hablar de la inmigración 42, porque hay mucha confusión. ¿Qué es la inmigración 42? Le explico. El título 42 del Código de los Estados Unidos permitía a expulsar del país, o sea, de los Estados Unidos, a cualquier persona que viniese de un país donde hubiese una epidemia o pandemia. Y ese se utilizó, ese protocolo que establece el título 42 del Código Federal, para expulsar del país a personas que venían a través de la frontera y que obviamente todos venían de un país que estaba afectado por la pandemia, porque la pandemia era global, como lo dice la propia palabra, y eso permitía a las autoridades, sin seguir ningún tipo de protocolo o algún tipo de procedimiento judicial, expulsarlos del país sin que pudiera afectar la calidad migratoria que ellos pudieran tener en el futuro como inmigrantes o como refugiados. Y eso, por eso el proceso creo que se vence o se venció. Se venció el 10 de mayo. Correcto. Y ahora pues eso ya no es parte de los libros, que era el miedo de que iban a venir muchos más inmigrantes, iban a tratar de cruzar. Pero quiero hacerte una pregunta y quiero tocar, voy a ponerme el otro sombrero. Porque como abogado, y tú puedes, porque estas son las preguntas que se hacen la gente en la calle. Viene un inmigrante sin papeles, ilegalmente, y tiene derechos. ¿Por qué tiene derechos? Bueno, porque estamos en el país de las oportunidades. Ok, porque estamos en el mejor país del mundo. Estamos en el único país donde se ofrecen garantías, incluso a todos aquellos que llamamos ilegales o indocumentados o personas que han entrado sin autorización. Porque así de grande es nuestra nación y nuestro sistema jurídico. ¿Será porque esta ley ahora 1718 que ha firmado nuestro gobernador y que va a ser ya lista el 1 de julio, le va a quitar esos derechos a esas personas? ¿Va a aguantar un poquitico al libertinaje, dicen muchísimos? Es posible que sí. Incluso a mí me preocupa la intervención estatal en un tema que es exclusivo del gobierno federal. Inmigración es uno de los pocos materias que la Constitución de los Estados, ni siquiera las enmiendas, decide en su artículo 3 que es parte solamente del Congreso de los Estados Unidos. Últimamente hemos visto a través de los años una mayor intervencionismo por parte del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de política, de implementación migratoria, y a mí eso me parece que todas tienen un viso de inconstitucionalidad. Y el Estado de la Florida, metiéndose en este asunto, pudiera haber incurrido en esta ley. Cuando usted dice el Estado de la Florida, ¿se refiere directamente al gobernador? Obviamente a la ley que No. ¿Sí? No, pero voy a defender el gobernador también. No, el gobernador y todo el mundo que aprobó esa ley. El gobernador solo no puede aprobar una ley. No, claro, estamos claros, pero la preocupación es si es la ley o no pudo haber infringido algunos de los poderes que no le están concedidos al Estado. Porque el Estado sí tiene la capacidad, de acuerdo a la enmienda número 10, de hacer regulaciones sobre la política de gobernación dentro del Estado, especialmente aquellas que tienen que ver con la salud pública y la seguridad dentro del Estado. Y es posible que que la ley pueda haber transgredido las capacidades y poderes que tiene el Estado dentro de los poderes que le están conferidos por la Constitución, haber hecho este tipo de leyes que regula un tanto y clasifica a las personas que están aquí sin una documentación debida. Pero que, mira, y te estoy escuchando y tengo tantas preguntas porque hasta yo a veces me frustro, porque veo que hay jueces que hacen una decisión, otro juez hace otra decisión, y tú dijiste que eso está abajo del Congreso, ¿ok?
Y entonces el Congreso no hace nada y no hay duda que lo que está ocurriendo está, y creo que un 70%, por eso el presidente Biden tiene menos problemas, porque estamos viendo una crisis de migración. Porque, y yo quiero que te hice la pregunta, tú dices que bueno, porque es el gran país, y entiendo, pero ¿quién tiene? Porque un presidente cambia, el otro cambia, hay un juez que hizo una cosa, no hay una ley así en blanco y negro que diga que la ley dice esto, no, es como se interpreta y que está en ese momento. Claro que la hay, lo que pasa es, como habíamos dicho anteriormente, que ha habido mucho intervencionismo por parte del Poder Ejecutivo en todos los niveles de tratar de extender la construcción de la política migratoria y la forma en que se aplica la ley, y ha traído esto como consecuencia que haya habido tanta inconsistencia en el modo en que se aplica la ley. Yo creo que hay abuso, Claro, en algunos casos lo hay, en algunos casos lo hay. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo considero que podía haber sido arreglado de una manera consistente desde el inicio, y es la entrada indocumentada de cubanos al país. En el pasado había un memorándum de inmigración que decía que no importa cómo viniera ese cubano y llegara a territorio norteamericano, sería considerado como que había entrado legítimamente y se le concedería un parol que le permitiría el recorrido para que al año y un día pudiera ajustarse a la ley de ajuste cubano, porque se consideraba por la propia condición de la nacionalidad que era un refugiado huyendo de un régimen comunista. Hoy día, lamentablemente... Voy, porque yo vine como refugiado y nunca he regresado a Cuba. Hoy en día, no puede decir que son refugiados, son inmigrantes y un año, o un día después de un año, creo que pueden regresar o tienen que ir a Cuba para mantener lo que tienen en Cuba, algo así. Son las cosas que, y son las preguntas que se hacen la gente a la calle. Yo estoy simplemente, no estoy cogiendo lado, pero la conversación en la calle es, si viniste como refugiado, lo más pronto posible regresas a Cuba. ¿No entiendes? Ahora, ¿cómo entran estos refugiados que entraron? Yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo, mi querido alcalde, que hagan esas cosas. Yo lo que me estoy refiriendo es al derecho inherente a la persona que viene y en la calidad de cubano. Yo soy uno de los que vine en balsa hace 28 años y nunca he regresado. Ahora, hay una gran diferencia entre presentarse en la frontera, presentarse a las autoridades. Tienes más derecho que cruzar, por ejemplo, el río. Al presentarse a las autoridades le limita la consideración de que estás entrando sin autorización. Sin embargo, aún así, como no entras con una visa o una autorización previa a tu viaje a los Estados Unidos, tu entrada sigue siendo ilegal. ¿Y cómo es posible que esas mismas personas... Permíteme, sin embargo, se te considera, hay una consideración especial de que has entrado pidiendo algún tipo de permiso, y aunque te inspeccionen y te dejen entrar anteriormente, tu condición puede ser objeto de análisis no por parte de un juez de inmigración, sino por las autoridades migratorias administrativas, y eso facilita en algunos casos que tú tengas un mejor recorrido migratorio y obtener un beneficio. Ahí venía la segunda parte de mi pregunta. Sería, entonces, es el caso de estas personas que cruzaron en la frontera, se presentaron a las autoridades y ya les está llegando ese permiso de trabajo y están esperando el asilo. Sí, pero eso depende de... ¿Esos no entran en esta ley que acaba de firmar el gobernador? Sí, claro, cuidado. Esa ley que acaban de firmar no puede perjudicar o afectar en modo alguno, en mi opinión y mi consideración, el derecho que tienen todos los que entran por la frontera, no importa si hayan pedido permiso o se hayan colado, de asistir un día a la corte y reclamar el derecho que le corresponde como inmigrante, pidiendo un beneficio migratorio a través del procedimiento de deportación. Pero voy nuevo, derecho, porque cuando tú vas a México, no tienes derecho ninguno en ningún otro país. Otra pregunta. Ahora yo entro por la frontera, por donde sea, y yo soy un delincuente, un comunista, yo soy mengano. Mira. Entra acá, hombre. Explícame eso porque usted es abogado. Eso también es frustrante, mi querido alcalde, porque hemos visto dentro de mi ejecutoria, y obviamente yo soy abogado de inmigración, no soy fiscal de inmigración, claro, que han entrado muchísimas personas que no se merecen haber estado aquí, que tienen por la condición de haber cometido serios abusos a los derechos de otros en esos países, especialmente en Cuba, la incapacidad o la legitimidad para pedir un beneficio migratorio en los Estados Unidos.
Y tengo la satisfacción de decir que a través de nuestra oficina hemos tramitado en beneficio de las víctimas algunos de esos casos en los que se ha determinado que la persona que ha entrado al país ha solicitado un beneficio migratorio ha resultado ser uno de los peores abusadores de la seguridad del Estado de Cuba y lo han deportado. Pero mire, y nosotros ya entramos... Perdona, alcalde, pero es importante esto, y es que la gente sepa que las víctimas tienen aquí también, en los Estados Unidos, la capacidad, el derecho y la posibilidad de denunciar a todas aquellas personas que han cometido abusos en sus personas en otros países y que la jurisdicción norteamericana le da a usted como víctima la posibilidad de que esta denuncia tenga un recorrido legal y se busque un reproche, una sanción a este individuo que ha cometido este tipo de delitos. Ahora mismo... Felipe va a hacer eso, el tipo estaba buscando aquí, mira, entraron chinos los otros días aquí por aquí. Están entrando chinos, porque no solamente estamos hablando de Cuba, estamos entrando chinos, estamos hablando de todo el mundo y nadie sabe quién es quién. ¿Cómo verificamos quién es quién? Bueno, yo no dejo de reconocer que ha habido muchísima incapacidad por parte de esta administración. No, incapacidad total. De controlar el flujo migratorio que prácticamente se ha convertido en una invasión. Sin embargo, mecanismos existen todavía para preservar la seguridad nacional a través de la denuncia ciudadana, a través del derecho que cada quien tiene de exponer cuáles son sus riesgos al dejar entrar aquí a personas que no tienen una debida vetting o inspección en la frontera. Alpizar, nos encanta que esté aquí, alcalde. Porque creo que hemos tocado, porque hay tantas preguntas. Mira, y de nuevo sé que la música está tocando y hay tantas preguntas. ¿Me están votando con la música? No, nos están diciendo que hay tantas preguntas en la calle. Y creo que a ti te la hacen también. Y todo el tiempo. Porque nunca se ha visto algo así. El desparpajo, las personas correctas, las personas que vienen correctas, gente manejando con una licencia que dice que son licencias internacionales en las calles de Miami. Bueno, la ley esta 1718 está prohibiendo eso ya, ninguna licencia de otros estados. Yo he visto otras cosas peores, he visto residencias instantáneas. Instant residence. Tienes que venir para atrás porque este es uno de los temas que se habla en la calle por todos los lados. ¿Está de acuerdo con esta ley del gobernador 1718? Con algunos aspectos sí y con otros también. Lo invitamos otro día para que nos acompañe a esta hora de la noche. Un placer siempre verlo, Santiago. Yo fui consultado sobre un aspecto de esta ley y la forma en que quedó. A mí, por lo menos, me satisfizo porque fue muy distinto a la manera que inicialmente se estaba concebida y era el dinero que se iba a utilizar para trasladar forzosamente a los inmigrantes que supuestamente estaban sin autorización en el estado de la Florida. Lo triste ahora es que ya nosotros los hermanos nos estamos peleando, ya los mexicanos están hablando mal de los cubanos en todos los videos, en las redes sociales, se ven ya los campos agrícolas vacíos y están incitando a los cubanos, vengan, recojan ustedes, hagan el trabajo que nosotros hacemos. Me parece tan noble, me parece muy noble que el trabajo no... Claro. Ennoblecen, ¿por qué no lo pueden hacer? Pero lo hicieron la generación de los padres del alcalde cuando llegaron aquí. Y lo haríamos todos nosotros, Claro lo sí. único que esas familias ya tú la ves ya pues yéndose para otros estados porque aquí en la Florida al parecer ya no van a poder estar. Sí,